va a ser una ecuación que va a estar asociada a una gráfica. Asociada a una gráfica va a conllevar un concepto que es un punto P de coordenadas x, y, el cual me va a describir toda la gráfica. Eso quiere decir que el punto P es todos los puntos que están identificados por el punto P. Ahí es donde tengo que tener mucho cuidado en que, para empezar conceptualmente, yo no puedo decir el punto 1. Ese es un gran error. Algunos por ahí utilizaron una fórmula donde decía x1 más x2 a x media, y eso pues es un error. ¿Por qué es un error? Por la única y sencilla razón que los puntos jamás, la nomenclatura de los puntos nunca ha sido por números, siempre ha sido por es un error de conceptualización que han cometido varios, y solamente hay que aclararlo, ¿no? Para que no entremos en incoherencia. Todas las matemáticas son muy lógicas, son muy asociadas, son muy leales, pero si tú como persona empiezas a meter conceptos que no son, pues haces que las matemáticas no sean lo que deben de ser, ¿no? Bueno, entonces, bajo ese contexto debemos entender igual 0, pues ya sabemos que eso se llama forma general de la recta, ya sabemos que esa forma es para representar resultados, ya sabemos que esa forma se puede graficar si yo la expreso de otra manera. Pero ahí lo importante de todo esto es que el lugar geométrico está haciendo referencia a la posible sustitución que tú hagas de esta abscisa en esta abscisa, y obviamente es la abscisa de todos los puntos o de cada uno de los puntos que se debe de llevar por pareja, y la otra referencia es que obviamente eso se debe trabajar en pareja, o sea, tiene que ser la x respectiva a su ordenada. O sea, si estamos hablando de x del punto A, debe ser la ordenada del punto A. Si estoy hablando de la respectiva ordenada del punto Z, no podemos hacer combinación de puntos porque obviamente ahí no hay sentido, ¿no? Ahí es error de esto. En el examen alguien tuvo ese error de concepto bastante fuerte, porque me decía, el punto X está formado por la abscisa y la otra abscisa, y el punto Y está formado por la ordenada y la otra ordenada, cuando el resultado era 2,5 y el resultado era 3,7. Y entonces ese error conceptual sí me llamó mucho la atención, porque fíjense cómo las abscisas las declaró en un punto que él le llamó X, y las ordenadas las declaró en un punto que le llamó Y. Entonces ese error de concepto fue bastante grave, que no sé de dónde lo haya visto. Les dije que por favor no estuvieran viendo videos de otras fuentes, porque lo único que iban a hacer era confundirlos. Y ahí fue la muestra, ¿no? Fue bastante grave, pero pues bueno, o sea, cada quien toma su decisión. Sale bien. Entonces, ¿cómo van a ser los ejercicios del lugar geométrico? Pues los ejercicios del lugar geométrico, recuerden que un ejercicio es para poder repetir todos los conceptos que yo he aprendido. Entonces, todos los ejercicios, jamás los voy a representar en expresión decimal. ¿Por qué? Porque la expresión decimal, para empezar, no es un número. Entonces, como no es número, no lo puedo utilizar. Y eso se expresa en problemas. Y los problemas, sabemos que todos los problemas son de aplicación. No debo decir problemas de aplicación porque sería un pleonasmo. Y todos los problemas van relacionados a una aplicación en física, en química, en biología, etc. También les había dicho que nosotros como seres humanos jamás vamos a tener problemas porque se llaman tribulaciones. Y una tribulación está referida a que tú eres el tribunal y tú tomas la decisión. Por lo tanto, una tribulación tiene muchas posibles soluciones, pero depende de quién toma la decisión. Y en el problema no. En el problema hay una única solución que se puede resolver de diferentes maneras, utilizando diferentes herramientas, llamándole herramientas a álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, etc. Se van a dar cuenta que todos los problemas que están viendo en física actualmente los van a ver en la superior nuevamente, pero en lugar de utilizar álgebra, ahora van a utilizar cálculo integral, y precisamente con geometría analítica, economía, como en historia, en lengua, en literatura, también se utilizan muchas matemáticas.
para el análisis de las corrientes históricas. Y es importante que ahorita entiendan los conceptos para que cuando estén en la superior, ya sea en una ingeniería, en una carrera humanística, en una carrera biológica, pues tengan bien las bases para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Bueno, entonces, los enunciados del lugar geométrico, lo que te van a estar determinando va a ser una característica. O sea, te van a estar mencionando algo que está ocurriendo. Y esa característica que está ocurriendo es la que tú tienes que plantear a través de una ecuación, a través de una igualdad. Sabemos que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, donde cada miembro hay operaciones con términos. También sabemos que el término es un signo multiplicado por un coeficiente, por una variable, etcétera, etcétera. Y toda la unión de los conceptos me lleva a entender precisamente lo que es lugar geométrico. Por eso les digo que es un concepto muy robusto. Lleva de prácticamente todos los que han visto desde aritmética, aquí se plasman. Y esa es la parte ruda, que si no se deciden estudiar, pues lugar geométrico es uno de los temas más complicados, ¿no? Si se deciden estudiar, lugar geométrico es como el ABC prácticamente. Cada uno tiene sus características. El ABC, cada uno es consonante, cada uno es vocal, y por eso, ¿no? Cada uno es diferente, hay que entenderlo. Por eso decimos el ABC, porque el ABC es complicado. La A y la B pues son diferentes porque una es vocal, otra es consonante, una se utiliza para una cosa, la otra para otra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, calcula el lugar geométrico. Y fíjense cómo desde ahí como que se oye medio raro, ¿no? A ver, calcula el lugar geométrico. ¿Pero qué es el lugar geométrico? El lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Entonces lo que te están diciendo es que calcules la ecuación. Ya, con eso. Entonces si te dicen lugar geométrico, básicamente te están diciendo que calcules la ecuación, que obviamente va a tener una gráfica. Y que la gráfica, ahorita ya debes hacer las gráficas de rectas. Y por lo tanto, si es una recta, también si lo pidieran. Si no te lo piden, pues no grafiques. Calcula el lugar geométrico del punto que se mueve de tal manera que su distancia al punto A de coordenadas 5,8 es la misma que al punto al punto B de coordenadas menos 3, menos 9. Sale bien. Entonces vamos a ver las del lenguaje español. Acuérdense que el lenguaje español es súper importante porque si no saben hablar español, ya, adiós. No van a entender nada. ¿Por qué? Porque el lenguaje español es el que nos permite comunicar. Por eso les dije que no existe el lenguaje algebraico, porque el lenguaje algebraico no te permite comunicar. Por eso no existe el lenguaje algebraico, existen interpretaciones, pero como tal no existe el lenguaje algebraico. Entonces esta primera parte donde menciona que un lugar geométrico va asociado a una ecuación. Cuando te están diciendo del punto, entonces eso del punto está asociado al punto y por lo tanto asociado a la coordenada x, y, que eso hay que tener bien claro, que forzosamente debe de haber una x, y. Y ahora bien, viene la última parte, y eso te lo da el lenguaje español, o sea, eso no es de matemáticas. La característica que tú debes de plantear viene en lo que me están diciendo. Se mueve de tal manera que su distancia al punto. Si me están diciendo distancia al punto, ya sé que debo de utilizar una fórmula. Y esa fórmula es la distancia de un punto, ¿a dónde? Pues a otro punto. ¿Por qué? Porque el punto que se mueve y que te está representando la gráfica es un punto. Y ese coordenadas x, y. Entonces, cuando te están diciendo la distancia del punto, esta distancia del punto va asociada directamente. Por lo tanto, tú sabes que debes de calcular la distancia que va del punto A al punto P. Eso es el planteamiento. Entonces, la característica que te llevan a una ecuación. Recuerden que el planteamiento
Básicamente es la interpretación del lenguaje. Y la interpretación del lenguaje se basa precisamente en entender el lenguaje español. Si no lo entiendo, ya adiós, no vas a poder hacerlo. Y luego menciona aquí, es la misma. Y como es la misma, entonces esta misma yo también la puedo interpretar y la interpreto como un símbolo de igual. Por lo tanto, la primera parte se interpretó como una distancia del punto A al punto P. Y la palabra misma yo la interpreto como un signo igual, y eso me lleva entonces a que al punto B. Fíjense cómo aquí ya viene una parte complicada en el lenguaje, porque no hay una asociación directa de ideas. Pero como te están hablando de otro punto, y están hablando previamente que hubo una distancia, y también te dijeron que había un punto A, entonces por asociación de ideas, eso ya es una parte muy, muy, muy robusta en el lenguaje español. O sea, no te la entiende un niño de primaria, a eso me refiero, ya te la entiende un niño de secundaria o de bachillerato. Esa es la parte complicada del lenguaje español. Entonces tú debes de entender que por esta distancia que apareció por acá, y por este punto que apareció por acá, y porque tú sabes que el lugar geométrico es un punto, entonces esa asociación de esos tres conceptos lingüísticos, eso no es español, eso no es matemáticas, es un concepto lingüístico, es para que tú entiendas que debe de ser igual con la distancia del punto B al punto P. Esa es la parte robusta cuando estamos hablando de lugar geométrico. Lugar geométrico conlleva todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, desde el kinder hasta ahorita. ¿Por qué? Porque se basa en el lenguaje, porque se basa en los conceptos de álgebra, porque se basa en los conceptos de aritmética y se basa en todo lo que aprendimos. Por eso es tan complicado explicar, entender y dominar lo que hace referencia al lugar geométrico. Pero no es porque en realidad sea difícil, sino más bien es porque no sé leer el lenguaje español. Ese es el. Y aparte de que no sé leer el lenguaje español, la otra complicación es que no me sé todos los conceptos. Por eso es importante que, si no lo han hecho, no pasa nada, borrón y cuenta nueva. Si no lo han hecho, desde hoy pónganse a leer todos los conceptos, otra vez como les dije desde el primer día, y domínenlos para que cuando lleguen a el curso que sigue, pues no tengan ningún problema. Pero depende de cada uno de ustedes, no depende de nadie más que de ustedes, de su decisión que tomen y de la responsabilidad que tomen, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, después de leer el enunciado y de haber explicado todo lo que les dije, ahora sí viene el planteamiento. Aquí no puedo hablar de una ecuación, debo de hablar de un planteamiento, porque ese planteamiento obedeció a la característica que está en el enunciado y que viene posteriormente de haber mencionado que van a calcular un lugar geométrico, y ese lugar geométrico se basa precisamente en este planteamiento. Ahora bien, ¿cuál fue el planteamiento? Pues el que les dije, la distancia del punto A al punto P que te está representando el lugar geométrico va a ser la misma que la distancia del punto B al punto P que te está representando el lugar geométrico. Eso sí es súper importante, que siempre, siempre, siempre deben de considerar que esta P va a aparecer siempre, y esta P hace referencia a el punto que está representando a todos los puntos que se mueven a lo largo de la gráfica. Por lo mismo, siempre, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, de manera general, van a tener al punto P. En algunas ocasiones no va a estar el punto P por la manera del planteamiento, pero generalmente siempre el punto P va a estar apareciendo. Obviamente, asociado a otro punto o asociado a una recta. Acuérdense que también existe la distancia de un punto a una recta. Entonces lo importante es revisar todos los ejercicios, porque en cada ejercicio es diferente planteamiento. O sea, todos son diferentes porque el concepto es el mismo, pero lo que cambia es el lenguaje español. Fue lo mismo que ocurrió en el examen. O sea, todos los conceptos fueron idénticos. Lo que cambió fue el lenguaje español. Y en ese lenguaje español es donde muchos, como me dijeron ahorita, no me queda claro el ejercicio 1. Ah, bueno, fue el lenguaje español, no fue matemáticas, fue el lenguaje español. Que el lenguaje español tengo deficiencias debido a las costumbres, usos y costumbres que se tienen en México, ¿no? ¿Cuáles son los usos y costumbres? Decir groserías, decir albures, estar viendo programas que manejan doble sentido, programas de chiste donde los chistes tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para entenderles, porque luego no tienen sentido, porque no son chistes blancos, como decían antes, son chistes groseros, y pues no tiene caso. O sea, lo único que estás haciendo es desvirtuar tu lenguaje español, y por eso no entiendes, ¿no? Eso es otra cosa, no es matemáticas.
Bueno, una vez que ya hemos realizado el planteamiento, pues sabemos que podemos realizar una sustitución. Esa sustitución pues ya me la sé, porque la distancia del punto A al punto B sabemos que es la abscisa menos la abscisa del punto B elevado al cuadrado más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado, es obteniendo una raíz cuadrada, y eso es la abscisa del punto B menos la abscisa del punto P elevado al cuadrado más la ordenada del punto B menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy agregando en el tema del lugar geométrico, lo único que se agrega es precisamente el planteamiento, porque todo lo demás ya se lo saben. Y este planteamiento obedece solamente al lenguaje español. En otras palabras, el lenguaje español, si lo manejo bien, si lo sé escribir bien, si no cometo faltas de ortografía, etcétera, 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 voy a entender el planteamiento. Ahora, una vez que entienda el lenguaje español, lo que sigue es entender bien todos los conceptos. ¿Cuáles son todos los conceptos? Ley de la suma, ley de la resta, propiedad distributiva, simétrico, recíproco, formas, etcétera. Todo lo que hemos visto hasta ahorita. Porque si no entiendo todo eso, pues ya, adiós y me regreso. No puedo aprender algo más si no tengo bien las bases. Así que por favor, desde el día de hoy, sigan estudiando o empiecen a estudiar todos los conceptos que les mencioné. Disculpe, Dime. estaría bien decir la diferencia de las ordenadas al cuadrado o no. Sí, está bien decirlo, pero acuérdate que eso ya es un lenguaje más, ¿cómo se puede decir? Más abstracto. ¿Por qué más abstracto? Porque solamente estás diciendo diferencias así, pero ¿de cuáles abscisas? Porque está la del punto B, la del punto C, la del punto D, la del punto E, etcétera. Entonces, generalizar como diferencia de abscisas, corres el riesgo de no entender lo que está ok. Por eso mejor sustitúyala como va y no hagas como dicen muchos, ¿no? Es que así es más fácil. No, no es cierto, no es más fácil. Tú lo entiendes así, pero no es más fácil. O sea, cada quien tiene su manera de entenderlo, pero no quiere decir que sea la más fácil. Quiere decir simplemente que es tu manera y ya, qué padre que ya tienes tu manera. Pero no puedes decir que es lo más fácil. Por eso todo se tiene que explicar bien como debe de ser, porque si no lo explico bien y lo explico de la manera más fácil, que quiere decir la forma en que yo lo entiendo, pues muchos no le van a entender, porque la manera más fácil para mí no es la más fácil para ustedes. Cada quien tiene diferentes estilos de aprendizaje. Es como decir que todos los hombres son iguales. También eso es una falta de conceptualización, ¿no? No todos los hombres son iguales, ni las mujeres son iguales. Cada quien es diferente, todos somos diferentes. No puedes generalizar. Ese también es un error de concepto. Bueno, una vez que hice la sustitución, obviamente debo de continuar con la sustitución. Acuérdense que esta sustitución no fue sustitución numérica, esa fue una sustitución debido a la fórmula. O sea, aquí estoy escribiendo la fórmula tal cual debe de ser. Saben que una fórmula es una ecuación bien conocida por todos los de esa área. Por eso sabemos que se llama abscisa y que se llama ordenada. X2, porque esto es un error conceptual, porque los puntos jamás se representan con números. Ese es un grave error conceptual que lo tienen muchos, pero como todo el mundo lo dice, pues creen que está bien, ¿no? Pero al final de cuentas lleva a un conflicto bastante grande y que lleva obviamente a resultados no esperados. Entonces, si yo hago la sustitución, que ya saben que es el reemplazo, sabemos que la abscisa del punto A, la estoy viendo ahí, es un 5, menos la abscisa del punto P, fíjense aquí viene la parte interna de x, y no tiene un valor numérico. Eso implica entonces que la abscisa del punto P es x, y eso debe de estar elevado al cuadrado, más la ordenada del punto A, que es un 8, ahí lo escribí medio raro, pero es un 8, menos la ordenada del punto P, volvemos a lo mismo, es simplemente x, y, que me está representando todos los puntos que están sobre la gráfica. Por lo tanto, la ordenada, pues simplemente es y o y elevado al cuadrado. Aquí tenemos una raíz cuadrada, y esto debe ser igual a lo mismo. La abscisa del punto B es un menos 3, menos una x, que ya vimos que es la del punto P, más un menos 9,
un menos 9 menos una y elevado al cuadrado y aquí una raíz cuadrada. Y entonces, ahora sí, después, y vuelvo a repetir, el planteamiento, dime, ¿qué pasó? ¿No podría ser en lugar de X o Y, no podría ser 1? No, porque 1 es un valor aritmético. Y acuérdense que un valor aritmético es un valor numérico. Y un valor numérico quiere decir que esto es un número. Y un número está asociado a una cantidad. Y sabes que la cantidad es todo lo que se puede contar o medir. Entonces, si tú dices en lugar de x1, estás diciendo que todas las x valen 1. O sea, que todas las x son un 1 y que todas las x están asociadas a una cantidad de 1, a una persona, a un perro, un caballo, una manzana. Y eso es un error, porque el x es una incógnita. Y como es una incógnita, puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. O sea, pueden ser valores súper pequeñísimos y negativos, o súper enormes y positivos o negativos. Ese es un error conceptual que manejan muchos docentes, donde en la secundaria, ya me lo han dicho varios, que te dicen, el x vale 1, ya, pero es porque no saben. Y eso se debe a que muchos de los docentes en secundaria y en primaria les regalan las plazas o entran a trabajar ahí porque son amigos del director. Y como no saben matemáticas, la manera más rápida es decir que vale 1 y ya, adiós. Pero eso es un error conceptual muy grave. Así que si por ahí tienes ese error que se debe a una imprecisión debido a un descuido del director porque contrató a una persona que no era apta, entonces por favor bórralo de tu acervo cultural, deséchalo, te va a costar trabajo, pero de ahí está la explicación. O sea, entiende nada más por qué. Es como cuando uno como hombre dice, ay, es que está súper guapa esa tipa, ¿no? Pero cuando entiendes el concepto de noviazgo, que es para prepararte al matrimonio, o entiendes el concepto de matrimonio, entonces dices, no, pues no, o sea, mi novia es mi novia y ya, y si las dos están bonitas, qué padre, ¿no? Lo puedo decir, pero mi novia es mi novia, o mi esposa es mi esposa. Y si ese concepto lo tuviéramos claro, no habría infidelidades en ningún matrimonio, no habría divorcios, ¿no? Y obviamente, peor tantito, ¿no? Bajo el concepto de hijos, o sea, ¿qué es un hijo? Yo no puedo andar por el mundo diciéndole a todo el mundo hijo, eso es un gran error, porque entonces no entiende el concepto de hijo. Hijo es algo muy especial. Y eso muy especial, habemos personas, yo cometí ese error, antes a algunas personas les decía hijos y entendí que no, porque eso es un concepto muy bonito, muy especial. A los hijos es la mayor bendición que pueden tener unos padres y por lo tanto no todo mundo es tu hijo. Les digo, todo es conceptual, nada más hay que entender bien el concepto. Por eso, contestándole a su compañera nuevamente, tú no puedes decir que la X vale 1 y que la Y vale 1. ¿Por qué? Porque estarías diciendo que todas las incógnitas valen 1. Y si una incógnita es tu salario, o sea, no vas a decir que tu salario es un peso, pues eso es ridículo. Quien te lo haya enseñado tuvo una grave imprecisión y por eso te enseñó un concepto que no es el adecuado. Fue una ya, simplemente entiéndanlo así y avanzaremos, ¿no? Bueno, ya saben que cualquier duda, luego díganmela para ir viendo sus conceptualizaciones y cambiárselas, ¿no? Bueno, entonces de aquí, ¿qué es lo que hago primero? Pues ya sabemos que siempre debemos de comenzar con jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me lleva a ver que esta es la primera operación que voy a realizar, pero en esa operación necesito ver el concepto de términos semejantes y me doy cuenta que estos no son términos semejantes, no puedo hacer ninguna operación. Acuérdense que las operaciones con términos semejantes obedecen solamente a la ley de la suma y ley de la resta. Como no puedo hacer la ley de la suma y la ley de la resta, eso quiere decir entonces que lo que debo de hacer es elevar al binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado surge porque en algún momento les dijeron, a ver, ¿cuánto es a menos b por a menos b? Y entonces ustedes tuvieran que decir, pues por propiedad distributiva, este multiplica este y me da un resultado que es a cuadrada. El minuendo multiplica el sustraendo, por ley de los signos me queda una b. Luego este sustraendo multiplica el binuendo, que me queda un BA. Y este sustraendo multiplica el otro sustraendo, y me queda un más B cuadrado. Entonces, por términos semejantes, me doy cuenta que estos son términos semejantes, aunque estén acomodados. Sabemos que siempre debe ir primero por orden alfabético. Y entonces me doy cuenta que esto es una cuadrada menos 2 veces, porque son 2, por ley de la suma me queda negativo. 2 veces el que me representa el término semejante, que es AB. Y por último el más b cuadrada. Entonces sabemos que un binomio al cuadrado
siempre es más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, el primer resultado es el cuadrado del primero. Pero por el cuadrado del primero, entonces necesito aplicar el concepto de definición de potencia 2 veces al número por sí mismo. Por lo tanto, 5 por 5 es 25 y ya tengo el primer resultado. Este es 25. Pero luego debe de escribir un signo menos. Ya les expliqué por qué el signo menos. Por lo tanto, aquí es menos 2 veces el primero por el segundo. Como el 2 solamente se puede multiplicar por el 5, me da por resultado un 10. Y la multiplicación por x solamente se deja indicada porque no puedo multiplicar números por variables. Solamente se deja indicada 10 por x y ya. Y luego, el cuadrado del segundo, pues el cuadrado del segundo, básicamente lo que debo de aplicar son leyes de los exponentes, que ya saben que la ley de los exponentes, sabemos que es una potencia el tercer término es Perdón, profe, ¿cuál es el último, concepto? Ajá. Leyes de los exponentes. La puse nada más con una LE porque estoy poniendo la ley adelante y pues ahí entiendo cuál es el asunto, ¿no? Y como dices, se compitan de hacer bien sus apuntes porque de veras, o sea, tienen que acostumbrarse a estudiar diario, pero el estudiar diario obedece a que primeramente les dan bien la clase y segundamente toman bien apuntes. O sea, tienen que ir puliendo todo eso porque ustedes van a ser profesionistas. O sea, muchas cosas que han aprendido las han aprendido mal por el sistema educativo que tenemos. Primaria y secundaria está muy mal en México. Bachillerato, la gran mayoría está mal, no todos estamos mal. El poli es uno de los que no está tan mal, pero sí hay que aceptarlo. Muchos sistemas educativos están mal, hasta las superiores cuando se ven ya que todos jalan parejo y aún así, ¿no? Hay algunos errorcitos. Bueno, luego viene un más. Sabemos que el más que multiplica todo lo que viene, pues más por lo que sea sigue siendo el otro signo. O sea, más por más es más y más por menos es menos. O sea, dependiendo del segundo factor, es el resultado. Por lo tanto, escribimos aquí un más. Y vuelve a ocurrir lo mismo, que nosotros tenemos una diferencia, tenemos un binomio al cuadrado. Y este binomio al cuadrado, que es una resta, ya sabemos cuál es el resultado. Entonces simplemente aplicamos el concepto. Y el concepto es que debe de ser el cuadrado del primero, que ya saben que se aplica la definición de potencia, 8 por 8 me da 64. Luego, como es una resta, aquí debo de escribir menos el doble producto del primero por el segundo. El 2 solamente se puede multiplicar por el 8, por eso entonces debo de escribir un 16, y la multiplicación por la y solamente se deja indicada, menos 16y. Y luego el último término sabemos que siempre va a ser una suma, y esa suma es de esta letra al cuadrado, donde sabemos que aplicamos leyes de los exponentes. Por lo tanto, aquí obtenemos una y cuadrada. También acuérdense que a la par que estoy dando clase vayan haciendo apuntes, ¿no? No estén nada más viendo porque si no se van a dormir. O sea, tienen que ir haciendo esas cosas a la par. Espérenme tantito, porque mi hija me está llamando. Ya saben que si se corta la llamada, nos vamos a la otra. De ahí vemos que hay un igual, pero si ustedes se dan cuenta hay una raíz cuadrada aquí y hay una raíz cuadrada aquí. Por lo tanto, puedo aplicar dos conceptos. Cualquiera de los dos está bien. Pueden aplicar operación que queda como un cuadrado, o la propiedad de la igualdad quiere decir que ustedes están realizando la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Eso quiere decir que ustedes pueden elevar al cuadrado en el miembro izquierdo y elevar al cuadrado. Obviamente, al ser eso implica que este cuadrado con esta raíz te regresa al número original, que es el radicando, y por lo tanto solamente estoy escribiendo el radicando. Cualquiera de los dos conceptos es adecuado dejarlos. Los dos están bien, ya sea operación inversa o ya sea propiedad de la igualdad. De todas maneras, operación inversa se tiene que manejar, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el miembro izquierdo. Ahí el pequeño problema con el miembro izquierdo es que si ustedes se dan cuenta, ahora los dos son negativos. Por lo tanto, si los dos son negativos, debo de ver qué es lo que ocurre cuando los dos son negativos. Y eso de los dos sean negativos, pues hay que visualizarlo adecuadamente, ¿no? Permítame tantito que se abrió algo que no debía. Entonces, si yo tengo un menos a menos b elevado al cuadrado, quiere decir que debo de multiplicar dos veces al menos a por menos b.
Y por propiedad distributiva, el minuendo por el otro me va a dar un positivo a cuadrada. El minuendo por el sustraendo también me da positivo, pero este es AB. Ahora el sustraendo por el minuendo también me queda más AB. Y el sustraendo por el sustraendo, por ley de los signos, me queda un más B cuadrada. Entonces de ahí me doy cuenta que el resultado es un A cuadrada más 2 veces AB más B cuadrada. Lo cual es un poquito curioso porque viene de dos signos negativos, pero pues así es el asunto, ¿no? Bueno, una potencia, o sea que debo de multiplicar por sí mismo 2 veces, pues de ahí surge el resultado que los dos sean positivos. Esto sí, quédenselo muy claro, que siempre que van a tener estos dos negativos, el resultado en los tres términos va a ser positivo. Eso quiere decir que el otro concepto que debo de agregar aquí, y que lo voy a escribir por aquí abajo, nada más dejen mover un poquito este resultado porque son ahora muchos conceptos los que estoy aplicando, y eso no obedece más que simplemente a que pues ya soy niño grande y obviamente ya puedo manejar más conceptos. No es que sea más complicado, simplemente obedece a mi capacidad debido al crecimiento que he tenido durante todo este tiempo. Pues me lleva al siguiente concepto, es decir, si yo tengo los dos términos negativos elevado al cuadrado, va a ser el cuadrado del primero más 2 veces por el segundo más el cuadrado del segundo. Y que eso obedece, insisto, a lo que les acabo de explicar. O sea, el multiplicar por sí mismo 2 veces a una base me lleva al resultado que ahorita estoy escribiendo. Por lo tanto, el cuadrado de menos 9, aplico la definición de potencia y sabemos que menos 9 por menos 9 me va a quedar positivo. Eso ya lo sé. Entonces aquí me queda un 9 más el doble producto del primero por el segundo. Sabemos que este es 3. Entonces multiplico el 2 por el 3. Son números que me da un 6. Indico la multiplicación por la x, que sabemos que no es necesario escribir el punto. Y luego el cuadrado del segundo, donde simplemente se utiliza el asunto de leyes de los exponentes, que hace ratito me preguntaba su compañera. Y aquí me queda un x cuadrada. Y esto vuelve a ser lo mismo por acá. Acuérdense que va a ser un signo positivo, ahí pues igual me equivoqué, es más el resultado que me da de esa, que sabemos que todos son cuadrados, perdón, todos son positivos, por lo tanto menos 9 al cuadrado sabemos que es positivo y que es 81, multiplicar 2 veces al 9 me da 81, el doble producto del primero por el segundo obedece a que el 2 solo multiplica al 9, porque es un número, sabemos que la multiplicación es del mismo tipo, y por lo tanto aquí me queda un más 18 multiplicado por la variable y, que la multiplicación solamente se indica, pero no se escribe el puntito. Y por último, lo mismo con esta y, que me queda un más y al cuadrado. Eso quiere decir que si ustedes observan, fíjense cómo aquí hay dos términos, pero del resultado son tres términos. De este otro son dos términos y del resultado son otros tres términos. De este resultado son dos términos, pero el resultado me da tres términos. Y de este que son dos términos, el resultado me queda tres términos. O sea, que aquí también viene un poquito lo robusto que les mencionaba con respecto a la conceptualización, porque me estoy generando demasiados términos. Pero no quiere decir que sea imposible, simplemente quiere decir que como ya soy más grande, cuando estaba chiquito podía armar rompecabezas de 4 piezas, pero cuando estoy más grande puedo llegar a armar rompecabezas hasta de 1000 piezas. O sea, eso simplemente es lo cognoscitivo asociado a mi madurez intelectual, al desarrollo y al empeño que yo tenga cuando me decida a estudiar como debo de estudiar, simplemente, ¿no? Ok, ahora ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue otra vez es jerarquía de operaciones. Para ver, porque solamente son operaciones, me doy cuenta que de todas estas solamente hay sumas y restas, pero las sumas y restas únicamente se pueden hacer con los términos semejantes. Por lo tanto, ¿cuáles son los términos semejantes asociados a cada una de los términos que yo tengo? Por lo tanto, los primeros términos semejantes me doy cuenta que es una x cuadrada y es una x cuadrada. Pero si ustedes observan, están en diferentes miembros de la ecuación. Por lo tanto, necesito realizar una operación inversa. Y si realizo una operación inversa, este más x cuadrada, aquí me queda como un menos x cuadrada y por lo tanto el resultado es 0. Entonces, ya apliqué el primer concepto, aunque no esté escribiendo nada. Voy con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante va a ser referido a los que tengan el exponente más grande. Y si ustedes se dan cuenta, quien tiene el exponente más grande es la y cuadrada y es esta y cuadrada.
pero ocurre lo mismo. Las dos que son y cuadradas, tanto esta y cuadrada como esta y cuadrada, resulta que al hacer la operación inversa me queda un menos y cuadrada y por lo tanto el resultado es 0. Entonces, aunque no esté escribiendo nada, ya estoy realizando las operaciones. Luego me voy a los términos en X. Para irme a los términos en X, pues resulta que tengo que revisar el término en X que tengo en el lado izquierdo y el término en X que tengo en el miembro derecho. Si ustedes se dan cuenta, me conviene más que la operación inversa quede aquí como un más 10x. Para estos, al ser términos semejantes, queden positivos debido a la aplicación de la ley de la suma. Sabemos que la ley de la suma dice que si los signos son iguales, hago la suma de los números y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, el resultado va a quedar en el miembro derecho, pero sabemos que yo no quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, lo que yo hago entonces es aplicar la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me permite escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Por lo tanto, los resultados van a quedar en el miembro izquierdo, aunque sabemos que la operación inversa me lleva a que esté en el miembro derecho. Por propiedad reflexiva lo escribo en el miembro izquierdo sin ningún problema. Ahí es dominar los conceptos, ¿no? Bueno, me voy al siguiente término. El siguiente término es el asociado a la y. Por lo tanto, revisamos que aquí hay una y, pero también aquí hay una y. Ya habíamos dicho que la ley de la suma la hacíamos, perdón, la operación inversa la hacemos para dejarlo en el miembro derecho. Por lo tanto, voy a escribir un más 16y, lo que obedece a que los dos son positivos y por lo tanto se va a aplicar nuevamente la ley de la suma. Y si se aplica la ley de la suma, sumo los domina. Por lo tanto, lo que voy a escribir entonces es un más, porque el signo que predomina es el positivo. 6 más 8 me da 14, llevo 1, y 1 más 1 son 34, obviamente el término semejante que obedece a la y. Continúo, el otro término semejante, perdón, ya estamos hablando del quinto término semejante, es el que habla con respecto a los términos independientes. Y el término independiente es este 25, es este 64, es este 9 y es este 81. Pero hay que hacer la operación inversa. O sea, primero aplico la ley de la suma entre estos dos, porque los dos son signos positivos, y posteriormente hago la operación inversa, donde me va a quedar negativo, porque la operación inversa, la suma es la resta. Por lo tanto, si primero hice la suma y me da un 89, eso lo debo de hacer con el 9 y el 81. Sabemos que la ley de la suma ahí me da 90 menos el 89, pues por ley de la resta me da por resultado 1. Pero es aplicar todos los conceptos. Acuérdense que lo que les estoy explicando son los conceptos para que sepan qué hacer y obviamente esto sea más eficiente, o sea, lo hagan más rápido. Aquí les doy toda la explicación, pero obviamente ya cuando lo hago, pues lo van haciendo mentalmente y eso queda súper rápido, ¿no? Por lo tanto, el resultado es más 1, escrito en el miembro derecho, pero como lo utilizo la propiedad reflexiva, se queda en el miembro izquierdo y esto es igual con 1. Y por lo tanto, ya llegué al resultado. ¿Qué quiere decir este resultado? Que el lugar geométrico es una recta, ya sé por qué es recta, y que esa recta yo la puedo graficar, depende de la forma de la recta que yo quiera elegir, ¿no? Pero eso ya depende de mí. Como no me están pidiendo la gráfica y solamente me dice calcula el lugar geométrico en ecuación asociado a una gráfica, con el simple hecho que yo calcule la ecuación ya es más que suficiente. Si quiero graficar, pues obviamente no va a valer más puntaje en un examen, pero sí puede tener más puntaje cuando yo estoy hablando de estar con una persona a la cual yo le quiero le quiero mostrar mi trabajo, ¿no? Entonces, ya mostrando mi trabajo, pues si pudiera pasar a la gráfica, llevándolo a la forma simétrica. Sabemos que la forma simétrica sería x más y igual con menos 1. Bueno, lo voy a hacer por pasitos para que lo vean. El 16x más 34y es menos 1, simplifico la fracción, simplifico la ecuación, luego simplifico la fracción y me queda que esto es un x entre menos un 16avo menos una y entre un 34avo igual a 1, y sabemos que la abscisa al origen es esta y que la ordenada al origen es con todo y el signo, que también hubo un error de concepto en la evaluación porque a varios se les fue ese signo negativo, ¿no? Bueno, pero eso ya sí quisiera graficar, ¿no?
Como no quiero graficar, pues simplemente se deja ahí y ya con eso tengo mi respectivo punto de la evaluación. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, maestro. Dime. Bueno, es que no me quedó muy claro el cómo se ocupó la operación inversa y la propiedad de igualdad para la raíz. Es que aquí, si tú observas con tus ojos de la cara, acuérdate que tus ojitos de la cara te van a llevar a obtener la información adecuada. Tú te das cuenta que aquí hay una raíz y aquí hay una raíz. Entonces, tú puedes aplicar simplemente el concepto de operación inversa. ¿Qué quiere decir operación inversa? Que esta raíz va a hacer que aquí se eleve al cuadrado. Y como la raíz y el cuadrado, la raíz y el cuadrado son operaciones inversas, es el número inicial. Por lo tanto, el número inicial es el radicando y por eso solamente escribimos el radicando, que fue todo esto que tengo hasta por acá abajo. Ese es utilizar solamente el concepto de operación inversa. Pero si quieres utilizar el concepto de propiedad de la igualdad, entonces elevas al cuadrado en el miembro derecho y la misma operación la haces en el miembro izquierdo. ¿Por qué? Porque es la operación inversa. Y si tú te das cuenta, esta raíz elevado hasta el cuadrado, al ser operaciones inversas, te van a llevar a solamente tener como resultado el radicando. Y ya vimos que el radicando está formado de 6 términos, debido a que cada binomio te genera 3 términos. Y entonces de ahí, ya sea utilizando el concepto de operación inversa o el concepto de propiedad de la igualdad, puedes llegar al resultado. Acuérdense que en algunas veces les han mencionado el cancelar, pero el cancelar matemáticamente les causa muchos problemas conceptuales y está mostrado, ¿no? O sea, muchos de mis alumnos que siguen presentando sus evaluaciones con los conceptos antiguos terminan reprobando porque no entienden el concepto, pues. O sea, no está bien conceptualizado el cancelar. Y como no está bien conceptualizado, llegan a un resultado no esperado, que es obtener la calificación que no querían. Entonces, por favor, lean mucho, estudien mucho. Bueno, ¿qué quiere decir estudiar? Quiere decir leer a diario. Y se van a dar cuenta que después de 30 días que estén leyendo, ya se lo van a saber sin que ustedes se den cuenta. Es parte de lo que hace, de la magia del cerebro, ¿no? Y pues no sean constantes, porque si un día dejan de estudiar, un día dejan de leer, el cerebro va a sentir que ya no es importante y lo deja. Es como el ejercicio. Si ustedes dan este ejercicio diario van a obtener resultados. Pero si un día dejan de hacer ejercicio, al día siguiente les da flojera, les da más flojera y ya se dieron cuenta y pasó un mes y no han hecho ejercicio. Así es el cerebro. Hay que aprender a dominar al cerebro. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda, sugerencia, lo que sea? Yo, profe, no me quedó claro cómo salió el más uno. ¿El más uno? ¿Este más uno del término independiente? Sí, ya el último no me quedó Aquí tienes un 25 y aquí tienes un 64. ¿Qué vas a hacer con esos dos? Pues con esos dos, como son términos semejantes, tú puedes aplicar la ley de la suma. Por lo tanto, si haces la ley de la suma, pues suma los números y dejas el signo que predomina. Por lo tanto, el signo que predomina es positivo. 64 más 25 son 89. Eso tú lo tienes en el miembro izquierdo. Pero este miembro izquierdo, tú vas a hacer la operación inversa para dejarlo en el miembro derecho. Por lo tanto, en el miembro derecho te va a quedar un menos 89. Y entonces, ese menos 89 va a ser término semejante con este 9 y con este 81. Si tú aplicas entre estos dos la ley de la suma, porque los dos son positivos, te vas a dar cuenta que el signo que predomina es el positivo. Y 81 más 9 te da 90. Y entonces, ahora sí, con estos dos aplicas ley de la resta, porque son signos del mayor, este es el número mayor, por lo tanto se queda un positivo. Y si tú restas el 90 y el 89, te queda un 1. Ese 1 está en el miembro derecho, pero por propiedad reflexiva lo escribes en el miembro izquierdo sin ningún problema, porque la propiedad reflexiva menciona que si 3 es igual a x y x es igual a 3, como todo es igual a sí mismo, eso menciona la propiedad reflexiva, como todo es igual a sí mismo, lo puedes escribir en cualquier miembro sin ningún problema. Solamente escribe a todos en el miembro que te corresponda, en el miembro más adecuado, en el miembro que te convenga más. Y siempre los resultados tienen que estar en el miembro izquierdo. Obviamente el resultado de una recta debe estar en su forma general, por eso se deja igualado a 0, ¿no? Que eso fue parte de lo que aprendimos en las semanas pasadas. ¿Sale bien? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? No. Dime.
Profe, entonces si nosotros le aplicamos propiedad distributiva a las X y a las Y, ¿también se la tenemos que aplicar al término independiente? Sí, obvio, a todo, a todo. ¿Por qué a Ah, todo? ok. Pues porque aquí, en esta parte, ¿no? En esta parte de aquí, o sea, si te das cuenta, la propiedad distributiva se aplica a todo. ¿Por qué? Porque la multiplicación se distribuye entre todos los elementos de la suma o de la resta. Así es como está conceptualizado. Entonces, cuando yo digo todos los elementos de la suma y la resta, pues puede ver que haya variables o puede haber términos independientes. Como este es minuendo y este es sustrayendo, debe de ser sobre todos los elementos. Y obviamente, como tú sabes que un término está formado de signo, coeficiente y variable, entonces si tú vas a multiplicar el menos 5x por el menos 8x cúbica, por ejemplo, esta multiplicación tú sabes que debe ser leyes de los signos, o sea, primero es menos por menos, luego tablas de multiplicar, que es 5 por 8 que te da 40, y luego leyes de los exponentes, que tú sabes que le suman los exponentes y que te da una x cuarta. Entonces, dentro de la multiplicación, también hay que considerar que siempre se hace elemento por elemento. Primer elemento es signo, segundo elemento es coeficiente, tercer elemento es variable con exponente, cuarto elemento es función exponencial, quinto elemento es función logarítmica, sexto elemento es función trigonométrica y séptimo elemento es arcofunción. Y eso lo vas a estar manejando en cálculo integral. O sea, ahorita estamos viendo un pedacito pequeñito de lo que es cálculo integral. Haz de cuenta que es como la primera vez que te llevaron a ver una película subtitulada. O sea, la primera vez que viste una película subtitulada sufriste porque no alcanzabas a leer las letritas. Pero ahorita ya sabes inglés, entonces ya ni tienes que ver las películas subtituladas porque ya entiendes inglés. O sea, es el nivel que vamos alcanzando. Obviamente dentro de un año, pues posiblemente ya dominen el francés. Y estaremos hablando que en sexto semestre o en primero, pues ya pueden ir a ver películas en inglés y en francés, porque pues es un hecho que ustedes ya deben de terminar hablando inglés de la vocacional y extra hay que aprender a hablar francés, ¿no? Obviamente si estudian y se comprometen con el aprendizaje. Si no estudian, simplemente será un engaño para ustedes mismos la clase de inglés, ¿no? Pero eso depende de cada quien. Algunos sí lo toman responsablemente, otros no. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, sale bien. Si no hay ninguna duda o comentario, voy a dejar tantito de grabar. Estoy diciendo que determina la ecuación del lugar geométrico. Ya saben que solamente es una ecuación. Luego me está diciendo de los puntos, hay plural. Pero cuando viene aquí la px, pues ya entendimos por qué el plural a todos los puntos. Por eso es un plural, por eso necesito utilizar el plural, no es un singular, no es del punto. Lo escribo como del punto, como yo lo escribí hace ratito, pues también es aceptable, ¿no? No es tan grave, porque el punto ya sabes que es un punto P que representa todos los puntos. Entonces tiene como una dualidad, ¿no? Lo puedes llamar en singular o en plural, pero lo importante es entender el concepto. Cuya suma, y ahí viene la parte interesante del planteamiento. Entonces, el planteamiento, como hace ratito se los expliqué y solamente aquí lo voy a plasmar para que quede en el video, el planteamiento obedece a que tú vas a tener una suma y esa suma es una suma de distancias y esa distancia está hablando de un plural, por lo tanto debe ser por lo menos 2, puede haber más, y me está diciendo de los puntos, también es plural, fijos, y de los puntos me doy cuenta que adelantito me menciona el punto A y el punto B. Eso quiere decir entonces que esos puntos que están hablando en plural pues solamente están haciendo referencia a 2 puntos, por lo cual es la distancia del punto A y del punto B con respecto a los puntos del lugar geométrico que está representado por el punto P, y entonces por eso es una distancia de AP y una distancia de BAP, y esto debe de ser igual a 10. Por lo tanto, si es igual a 10, pues ya está el planteamiento. Y de ahí pues ya viene todo lo demás. Y todo lo demás, pues primeramente es la sustitución, donde en esa sustitución obviamente voy a sustituir la fórmula. Sabemos que la fórmula es una ecuación muy conocida por todos los que están en esta materia y que obviamente está asociado al concepto. ¿Alguien me quiere dictar la fórmula? 23. Dime 23. Dime 23. Es 9. 5. 23. La de A Estoy escuchando. Ajá.
Aquí, abscisa de A menos abscisa de B al cuadrado ¿De B? Ajá. más la B, no, de P. Ok, muy bien. Y hay que tener cuidado, porque nos podemos ir con la finta. Eso sobre un radical. De ahí es más abscisa de B menos abscisa de P al cuadrado más ordenada de P menos ordenada un radical igual a 10. Ok, más o menos te entendí. Sale bien, ok, ya fui el que yo me puse mal. Espérame. Ya no me acuerdo si te la puse, pues ya te puse 2. Ni modo. ¿Para qué me distraigo? Entonces de aquí, nada, vamos a hacer el ajuste. Porque yo fui el que me equivoqué. Aquí es la ordenada de A. Y acuérdense que aquí viene una raíz cuadrada por primer distancia. Y luego viene la abscisa de B. La abscisa de B, espérame. Elevado al cuadrado más la ordenada de B menos la ordenada de P elevado al cuadrado, aquí con raíz cuadrada, porque acuérdense que son dos distancias, por lo tanto cada distancia tiene su raíz cuadrada, y eso es 10. Entonces, ahí tengan mucho cuidado en la sustitución, porque se pudieran ir con la finta que nada más es una raíz cuadrada. Y entonces, ahora viene la parte interesante y la parte complicada, desde el punto de vista que es muy robusto, no porque sea complicado, la parte robusta. ¿Qué es lo que debo de hacer aquí? Pues otra vez, empezamos con jerarquía de operaciones. Con jerarquía de... no es cierto, disculpen, empezamos con sustitución. Discúlpenme, aquí me estaba emocionando. Aquí viene primero la sustituida. Y si hago la sustitución, entonces la abscisa de A es un 3 menos la abscisa de P, que es una X, elevado al cuadrado, más la ordenada, que es un 1, menos la Y elevado al cuadrado, que esto tiene una raíz cuadrada, más la abscisa de B, que es menos 5, menos X, elevado al cuadrado, más 1 menos Y, elevado al cuadrado. Aquí viene una raíz cuadrada, que es después del signo más, y esto es 10. Ya hice la sustitución numérica. De ahí, ahora sí viene la parte conceptual. La parte conceptual obedece a que debo de hacer jerarquía de operaciones. Y en jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí hay una resta, pero esa resta debo de analizar el concepto de términos semejantes, y con términos semejantes me doy cuenta que no se puede hacer la resta, por lo tanto tengo que aplicar el binomio al cuadrado, que sabemos que es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso entonces implica que aquí me va a quedar un 9 menos 2, no es cierto, disculpen, menos 6x, porque ya saben que el 2 multiplica al 3, menos 6x más x cuadrada. Aquí me va a quedar un 1 menos 2y más y cuadrada, y aquí viene una raíz cuadrada. Y más, hay que tomar en cuenta el otro concepto, y el otro concepto, acuérdense que aquí los dos son negativos, y también ya habíamos visto que si tú tienes un menos a y un menos b elevado al cuadrado, de todas maneras te da a cuadrada más 2 veces el primero por el segundo más b cuadrada, y eso implica entonces que aquí te debe de quedar un 25 más un 10x más x cuadrada más un 1, aplicando el primer concepto, más un 1, menos 2y más y cuadrada, todo en raíz cuadrada, y esto es 10. Y ahí es cuando se complica en conceptualización, porque son más conceptos. Y el concepto que vamos a aplicar es el de propiedad de la igualdad. Y ahí deben de tener mucho cuidado, porque si elevo todo el miembro izquierdo al cuadrado y elevo todo el miembro derecho al cuadrado, se van a dar cuenta que hay una suma al cuadrado. Y si hay una suma al cuadrado, quiere decir que yo tengo a más b
al cuadrado y que esto da por resultado el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero fíjense bien, este primero es todo este que va a estar elevado al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta que ya es más robusto? Porque son más términos. O sea, no es complicado, es más robusto. Y como es más robusto, cuando yo me doy cuenta que ese está elevado al cuadrado, pues me doy cuenta que la raíz cuadrada que está marcada aquí en este primer sumando con el cuadrado son operaciones inversas. Y por lo tanto, el concepto que debo de aplicar precisamente es de la operación inversa, donde como el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, entonces regresa al número original y ese número radicando ahora es enorme, porque el radicando está formado de 6 términos, que son los que acabo de quitar con marcatexto, son 6 términos. Pero si se dan cuenta en esos 6 términos, pues resulta que ocurre algo muy interesante, porque en esos 6 términos, algunos son términos semejantes. Entonces vamos a aplicar el concepto de términos semejantes. Y con los términos semejantes, aplico ley de la suma y ley de la resta. Y entonces, mi primer término semejante es la x cuadrada, que la x cuadrada no tiene con quién. Por lo tanto, no puedo aplicar ni la ley de la suma ni la ley de la resta, pero solamente me queda una x cuadrada. Luego, me voy con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante a considerar, pues es uno que recibe el nombre de y cuadrada. Pero la y cuadrada tampoco tiene término semejante. Por lo tanto, simplemente escribo y cuadrada. Y luego, si ustedes se dan cuenta, ninguno tiene término semejante, porque sigue una x y sigue una y, por lo tanto ya ni leyendo, marcando términos semejantes, y solamente escribo que esto es menos 6x menos 2y, más 10. Si hay términos semejantes. Oye, Los tiene, términos semejantes es el 9 y el 1, por lo tanto, como si hay términos semejantes, pues esos y los más, que fue el 9 y fue el 1. Número de lista de la que me dijo que sí había términos semejantes. 40. 40, muy bien. Porque lo dijimos casi al mismo tiempo, eso quiere decir que ibas a la par conmigo. Muy bien. Entonces, como tiene término semejante, pues ya hicimos la respectiva ley de la suma. Aquí debo de agregar ese concepto. Realizo la ley de la suma y ya quedó. Pero recuerden que partimos que este está elevado al cuadrado. Por eso ya no tiene la raíz. Y luego sigue más 2 veces el primero por el segundo. Eso quiere decir que lo que me sigue acá va a ser más 2 veces el primero por el segundo. Y el primero por el segundo se me vuelve algo extremadamente grande. Muy, muy, muy grande. Porque si se dan cuenta, el primero por el segundo va a ser una multiplicación de la 9 por el 25, del 9 por el 10, del 9 por la x, del 9 por el 1, del 9 por el 2 y del 9 por el y, por propiedades de los exponentes. Entonces, debido a que ahí está súper grande, entonces vamos a hacer otra estrategia, porque si no me va a quedar algo imposible, porque van a ser como 36 términos. Y entonces, como ya me di cuenta, eso es importante, que sepan darse cuenta en qué momento se están complicando la vida. Entonces, como ya me di cuenta que la multiplicación de este primero por este segundo, debido a que los dos tienen raíz cuadrada y va a quedar una sola raíz, va a ser el 9 por el 25, el 9 por el 10, el 9 por la x, el 9 por el 1, el 9 por el 2 y el 9 por la y. Y que allá fueron 6, y 6 por 6 son 36, es muchísimo. Entonces, como ya me di cuenta de eso, vamos a cambiar la estrategia. Y en lugar de utilizar en lugar de utilizar propiedad de la igualdad, lo que voy a utilizar primero va a ser operación inversa. Porque con eso voy a disminuir muchísimo los términos semejantes. Y si hago la operación inversa, esta raíz escribir acá restando. Por lo tanto, si hago eso, me va a quedar x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 2y más 10. Ya habíamos dicho
más 10 porque era, esto con una raíz, y este que está sumando, hacemos la operación inversa, y por lo tanto se obtiene una 10 menos la raíz cuadrada de una x cuadrada más una y cuadrada más 10x menos 2y. Obviamente hay términos semejantes, vamos a marcar los términos semejantes, voy a quitar esta x y esta y que no son términos semejantes, y solamente voy a dejar los que sí son términos semejantes, que habíamos dicho que era este 9 con este 1, en el radicando, por eso pude hacer esa operación inversa en el radicando. Sabemos que el radicando es el símbolo de la raíz, y este 25 con este 1 también son términos semejantes que están en un radicando. Por lo tanto, por ley de la suma, aquí agrego el 26, vamos a corregir y agregar lo que nos falta, porque ya saben que la raíz es un paréntesis, por lo tanto hay que cerrar el paréntesis, y también vamos a agregar que tuve que revisar el concepto de términos semejantes, y en ese concepto de términos semejantes lo que pude realizar fue la ley de la suma, porque los dos son positivos en los dos radicandos, en este radicando y en este radicando eran positivos, por lo tanto realicé la respectiva ley de la suma. Obviamente no puedo hacer términos semejantes de esta x con esta x, porque por jerarquía de operaciones primero hay que hacer la raíz y primero hay que hacer la raíz. Entonces tal vez sí sea conveniente indicar que también estoy revisando el concepto de jerarquía de operaciones, y por eso sé que esta x cuadrada y esta x cuadrada no puedo hacer la operación relacionada a términos semejantes, porque lo primero que hay es una raíz, y como hay primero una raíz, la raíz es un paréntesis, primero habría que hacer esa raíz para posteriormente hacer algo con estos términos semejantes que están en diferentes miembros de la ecuación, o como aquí, que están en una suma, pero lo primero que hay que hacer es la raíz, por eso está aquí el paréntesis del radical. Y esos conceptos hay que entenderlos para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bueno, ahora sí, ya que tuve eso, fíjense, no hice propiedad de la igualdad porque iban a dar 36 términos. Por eso primero hice operación inversa. Y ahora sí, vamos a aplicar la propiedad de la igualdad. Ahora sí la aplicamos. ¿Por qué ahora sí la aplico? Pues porque ahora van a ser menos términos. Propiedad de la igualdad quiere decir que elevo este al cuadrado y quiere decir que elevo este al cuadrado. Y entonces, como voy a elevar al cuadrado, pues ya sabemos que por operaciones inversas en el miembro izquierdo, esta raíz y este cuadrado, como son operaciones inversas, solamente voy a escribir el radicando. Y si solamente escribo el radicando, quiere decir entonces que me da por resultado una x cuadrada más una y cuadrada menos 6x menos 2y más 10. Pero si se dan cuenta, en el miembro derecho lo que yo tengo es una resta. Como tengo una resta, entonces el concepto es que tengo una resta elevado al cuadrado, y por lo tanto es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces eso me da por resultado que el cuadrado del primero es solamente un número, y ese cuadrado, aplicando la definición de potencia, porque voy a multiplicar al mismo número por sí mismo dos veces, aplicando el concepto de definición de potencia, me da por resultado que ese es un 100. Luego sigue un menos 2 veces el primero por el segundo. ¿Quién es el primero? El primero es un 10. ¿Quién es el segundo? El segundo es una raíz. Por lo tanto, al realizar esa multiplicación, obtengo menos 2 por 10 es 20, y el segundo no le puedo hacer absolutamente nada, por lo tanto lo escribo idéntico, que es una x cuadrada más un y cuadrada más 10x menos 2y más 26. Y por último, en este binomio al cuadrado, que es este al cuadrado, ya hice el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, y lo único que me falta hacer es el cuadrado del segundo, pero el segundo es una raíz, y como es una raíz, entonces aplico el concepto de operación inversa, porque la raíz y el cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto solamente escribo el radicando, y por lo tanto me queda más una x cuadrada más y cuadrada más 10x menos 2y más 26. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, en lugar de darme 36 términos, solamente me quedan 5 de este lado, 1 de este lado,
estos que son 5 y otros 5. Entonces ya no me dieron tantos. Ahí es la gran ventaja de darme cuenta que si aplico un concepto va a estar bien, pero me va a dar muchísimos términos. Mejor no lo hago. Hay que buscar siempre la manera más efectiva de hacerlo. Y eso es trabajar con números más pequeños, con menor cantidad. Eso es parte de la estrategia de matemáticas. ¿Alguna duda hasta ahorita, chiquillos? Yo sí, profesor, ya me perdí. ¿Estás en tu... ¿De dónde sacó el menos 20? Porque acuérdate, te digo, esa es la parte robusta. Vas a aplicar un binomio al cuadrado. Este es un término que es este 10. Este es otro término que es la raíz. Por lo tanto, el cuadrado del primero te llevó al 100. El doble producto, lo voy a cambiar de color, de marcatextos. El doble producto es 2 veces el primero por el segundo. ¿Quién es el primero? El primero es el 2. Por eso ese 2 por ese 10 te da el 20. Y el segundo es toda la raíz. Por eso escribes toda la raíz. ¿Por qué es un concepto más robusto? Porque ahora ya no es tan sencillo como el primer ejercicio. En el primer ejercicio, si te diste cuenta, nada más fue 5 menos x al cuadrado. Y aquí pues te da algo chiquito. Eso no es robusto. Pero ahora te llevo algo más robusto porque el primero es un número y el segundo es una raíz. Por eso es más robusto, pero el concepto es el mismo. Simplemente hay que aprender a aplicar los conceptos. Pero para aplicar los conceptos necesitas dominar el lenguaje español y necesitas... ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Pues ahora sí. Otra vez me voy por jerarquía de operaciones. Y me doy cuenta que entonces debo de revisar los términos semejantes. Y ahora sí, tengo un término semejante que es x cuadrada y otro término semejante que es x cuadrada. Y si hago la operación inversa, si realizo la operación inversa, me doy cuenta que al mandar este para acá con una resta, este con este, me da un 0. Y por lo tanto, ya se hizo más simple. ¿Por qué es más simple? Porque los términos, debido a las operaciones, ya están. Y como ya no están, me ahorré el trabajote que iba a hacer hace rato, que iban a ser 36 términos. Y eso es una cantidad exagerada. Ahí viene la habilidad de decidir qué debo de hacer. Por eso matemáticas te ayuda a tomar decisiones. Pero si no sabes tomar decisiones, es porque no tienes bien claro los conceptos. Me voy al siguiente término semejante. Aquí tengo una y cuadrada. Ay, disculpen, me equivoqué de herramienta. Utilicé un lapicito y de ser marcatextos. Aquí tengo un y cuadrada y aquí tengo otro y cuadrada. Por la misma situación me da un 0. Vámonos con el siguiente. El siguiente obedece a un menos 6x, otra vez. Disculpen, me equivoco de herramienta. Aquí está un menos 6x y aquí está un más 10x. También son términos semejantes. Pero esos términos semejantes, si ustedes se dan cuenta, como debe quedar positiva la x, a mí me conviene más que quede en el miembro derecho. Por eso aquí hay un más 6x. Y de todas maneras, si esta x cuadrada la mando para acá, me quedo menos x cuadrada y sigue siendo 0. O sea, en esos no hay tanto problema. En el que me importa es el que sí van a estar escritos. Los que ya se hicieron 0, pues no pasa nada, ¿no? Eso quiere decir que al hacer esa operación inversa que ya les marqué, y que obviamente debe de ser de manera mental para que vayan mejorando su nivel intelectual, su nivel académico, resulta que entonces debo de aplicar algo adicional que se denomina ley de la suma. ¿Y por qué ley de la suma? Pues resulta que los dos son positivos. Entonces aplico la ley de la suma. La ley de la suma me menciona que al ser los dos positivos, este 6 y este 10x, entonces voy a sumar los números. Sabemos que ya son términos semejantes, por eso revisé antes el concepto de términos semejantes. Y por lo cual el resultado de esos conceptos me da un 16x. Hago lo mismo con el siguiente término semejante. Y el siguiente término semejante
si ustedes se dan cuenta, obedece a un menos 2y. Y este menos 2y hay un menos 2y. Por lo tanto, hago la operación inversa. La operación inversa es una suma. Por lo tanto, menos 2y más 2y es 0. Porque si tengo 2 y le quito 2 me da 0. Y entonces ya no escribo las y's. Ya no hay términos en y's. Y los últimos términos semejantes precisamente obedecen a el término independiente. Aquí tengo un 10, aquí tengo un 100 y aquí tengo un 26. Fíjense cómo este 20 no lo estoy considerando porque el 20 multiplica. Por lo tanto, todo esto es un término solito. Y como es un término solito, ese no lo puedo considerar como término semejante. Este 20 multiplica. Por lo tanto, nuestros dos sí reciben el nombre de término independiente. Hay que entender el concepto para saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este es positivo, se hace la ley de la suma. Con este que la operación inversa me lleva que es un menos, se hace la ley de la resta. Y por lo tanto, considerando esos tres términos semejantes y que ya habíamos dicho que primero usamos la ley de la suma y posteriormente vamos a utilizar la ley de la resta, el resultado de todo eso me va a dar un más 116. Y el único término que me hace falta es un término que es completamente diferente a todos los demás. Y ese término que es diferente a todos los demás es todo este completo. Y todo ese término enorme, si se dan cuenta, es negativo. Por lo tanto, hago la operación inversa escribiéndolo en el miembro derecho y me va a quedar positivo. Y ese término enorme que me queda positivo es uno que... Ay, disculpen por algo que no debía. Es uno que va a ser el 20 que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más 10x menos 2y más 26. Vuelvo a repetir, este y este no son términos semejantes. ¿Por qué no son términos semejantes ahorita? Porque la raíz dice que primero hagas la raíz y luego puedes hacer operaciones inversas. Entonces, por jerarquía de operaciones, yo no puedo hacer operaciones entre estos dos, que ahí es conceptualización. Si entienden bien el concepto, no hay ningún problema. Ahora bien, si se dan cuenta, ya se está volviendo con menos términos. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer ahorita? Pues lo que debo de hacer ahorita es aplicar la propiedad de la igualdad. Primero, necesito ubicar jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me menciona que primero hay que hacer la raíz. Y como primero hay que hacer la raíz, tú no puedes hacer operaciones inversas. Y como no puedes hacer operaciones inversas, entonces me voy a la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que hagas en el miembro izquierdo es la misma que hay que hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, elevo al cuadrado en el miembro izquierdo y elevo al cuadrado en el miembro derecho. Y al elevar al cuadrado, entonces me acuerdo de la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes diferentes bases elevado a un exponente, tú lo puedes escribir como la primera base elevado al exponente por la segunda base elevado al exponente. Eso voy a hacer con el 20 y con la raíz. O sea que si elevas al cuadrado, primero elevas el 20 al cuadrado. Por lo tanto, para elevar el 20 al cuadrado hay que aplicar la definición de potencia. Aplicas la definición de potencia, que es multiplicar al número por sí mismo dos veces. Y eso te lleva a escribir que el 20 por 20 es un 400. Y luego, la raíz elevada al cuadrado son operaciones inversas. Y al ser operaciones inversas, sabemos que regresamos al número original, o sea, solamente se escribe el radicando. Y eso quiere decir entonces que aquí vas a escribir una x cuadrada más y cuadrada más 10x menos 2y más 26, pero ya sin el cuadrado y sin la raíz, precisamente por operaciones inversas. Y en el miembro derecho, si tú te das cuenta, tienes un binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado, tú ya sabes que un binomio, la suma de un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y por lo tanto, aplicas definición de potencia. ¿Cuál es la definición de potencia? Pues que hay que multiplicar el 16 por el 16. 6 por 6, 36, llevo 3, 6 por 1, 6, me da 96. Aquí me da 16, este es 6, este es 5 y este es 1. Por lo tanto, aquí me queda 156x cuadrada. Porque también estoy aplicando la igualdad de exponentes. Dime.
Es que 16 por 16 es Son 15, profe. 256. La primera que me estaba diciendo, ¿cuánto es? Es 256. Ah, sí es cierto, porque me faltó sumar el 1, tienes razón. Dime tú, ¿qué número de lista tienes? 23. Maestro, y no sería... Ah, no, sí. No es cierto. Ok, no te apures. Sí, lo importante es estar viendo y analizando, ¿no? Y dependiendo de lo que tú vayas entendiendo, pues, menciónamelo para aclararte y decirte si es aceptado el concepto que estás aplicando o no, ¿no? Bueno, por eso acuérdense, si ven algo que ahí les llama la atención, menciónenlo, ¿no? Y si no es el adecuado, pues no pasa nada. Simplemente les hago la explicación para que quede bien claro el concepto. Ahora bien, debe de ser más el doble producto del primero por el segundo, que eso sí es una barbaridad, porque tengo que multiplicar el 116 por el 16, 6 por 6, 36, llevo 3, aquí me da 9 y aquí me da 6, y el otro es un 116, espero no equivocarme ahora, aquí es un 6, aquí es un 15, llevo 1, aquí es 7 y aquí es 1. Entonces ese numerote es 1756 X. Acuérdense que la X no se multiplica, solamente se tiene La profe... Dime, profe. yo. ¿Qué me dijiste? Es 3... para empezar es 32 porque 16 por 2 es 32, ¿no? Ah, sí, Entonces, cierto, tienes razón. Muy bien. el resultado es 3712. Ok, ¿qué número de lista tienes? 27. Muy bien, chiquilla. Fíjate, por andar explicando, se me olvida. Pero qué bueno, ¿no? O sea, dense cuenta que las imprecisiones pues tienen sus consecuencias, ¿no? Y la imprecisión solamente es por un descuido. Entonces, no pasa nada. Si tienen un descuido, solamente una distracción, pues primeramente olviden las distracciones, ¿no? Entonces aquí es un 32. Ya no hago la multiplicación, porque ya me dijiste, ¿cuánto me dijiste que era? ¿1000 qué? 3712. Ok, 3712. La ventaja es que ustedes también tienen calculadora, ¿no? Y yo se los hago a mano para que quede más claro qué es lo que hice, porque luego si lo hago en calculadora pues no lo ven, ¿no? Y por último hay que hacer el 116 al cuadrado, que es una barbaridad. Número 18, ¿estás ahí? No es el 18. Número 27, ¿estás ahí? Sí, maestro, Ah, estoy aquí, 18. perdón. 18, dime cuánto es 116 al cuadrado. No está. Número 35, ¿estás? 40. 31. ¿Cuánto me dijiste? 40. Yo, 40, sí, yo soy 40. 13.456. Ok, 13.000. ¿Otra vez 13.000 qué? 456. Bueno, si se dan cuenta que es algo muy robusto, pues. O sea, entiendan eso. Que aquí el problema es que son números muy grandes, pero el concepto es el mismo, no pasa nada. Y por lo tanto, pues ya aquí quedó súper sencillo. Porque, obviamente, lo primero que debo de hacer es propiedad distributiva. ¿Por qué voy a hacer la propiedad distributiva? Porque me doy cuenta en el miembro izquierdo que hay que multiplicar el 400 por cada uno de los elementos de la suma y de la resta. Pero si se dan cuenta solamente van a quedar 5 términos. Hace rato eran 36, era una barbaridad. Y una vez que llegue la propiedad distributiva, de una vez vamos a hacer la operación inversa. Pero la operación inversa se tiene que hacer con términos semejantes. Y por lo tanto, con términos semejantes, obviamente voy a aplicar la ley de la suma y obviamente voy a aplicar la ley de la resta. Esas ya las escribo porque generalmente son las dos, ¿no? Entonces, fíjense bien. Si multiplico... dejen escoger adecuadamente la herramienta. Si multiplico esta x cuadrada por el 400, me va a dar 400x. Con operación inversa me conviene más que quede en el miembro izquierdo para que no haya problema. Por lo tanto, si voy a utilizar esos términos semejantes, pues utilizando la ley de la resta, ya saben que son diferentes, me debe de quedar un 6 para 10, 4, llevo una, un 6 para 10, otro 4, llevo una, y 3, me deben quedar 144. Y esos son 144x cuadrada, aplicando todo lo que les mencioné. Luego, si se dan cuenta, con la y cuadrada, pues no hay que pensarle mucho porque no hay y cuadradas en el miembro derecho. Por lo tanto, simplemente es esta y cuadrada y ya, se acabó. O sea, que aquí me lleva un más 400 y cuadrada. Entiendan por qué lo robusto, o sea, los números son muy grandes, pero los conceptos fueron los mismos. Y luego me voy con las x, porque con las x sí hay términos semejantes. Y si hay x que son términos semejantes, disculpen que me esté tardando un poquito más, es porque los ejercicios son muy grandes. Profe, ¿no era negativa? No era negativa, no, porque todo está en el miembro derecho.
acuérdate que lo dejé desde acá en el miembro derecho. No estoy haciendo... Ok, gracias. Ajá. Y luego aquí, este 400 por este 10 me da un 4000, obviamente. Y ese 4000 con este, que es término semejante, dejen ver si no me equivoco. Si me equivoco me corrigen. Ese 2 para... tiene que ser positivo. El 2, bueno, debe ser una X también. El 2 para 10 es 8, llevo una. El 2 para 10 es 8, llevo una. El 8 para 10 es esta. Y me quedan 288. Entonces, eso es en X. Luego, cuando me voy con las Y's, pues no hay tanto rollo porque de las Y's, pues si se dan cuenta, nada más la Y está en el miembro izquierdo. Por lo tanto, ese 400 por esa Y, pues me va a quedar un número tote, que es un menos 800Y, lo cual así es, ya, ni modo. Y por último, el término semejante. ¿Quién me quiere decir cuánto me resulta el término semejante? 24. 24, dime 24, ¿cuánto te quedó? No me dijo, ¿alguien más? 28, dime 28. 29, dime 29, ¿cuánto quedó? Al final nos queda, menos 800Y más, no. ¿Alguien me dice? 27, 24. ¿Cuánto 27? Queda menos 3056. Menos 3056. Obviamente ese ya es un número muy grande y con calculadora lo sé, ¿no? Y ya quedó. Pero podemos simplificar Muy bien, si dividimos ¿qué todo número? sobre 16, Muy bien. 40. 40, muy bien, podemos simplificar y no podemos, es debemos. Porque si no simplificas te estás comiendo un concepto y eso quiere decir que no dominas los conceptos. Entonces, como dice su compañera, simplificamos entre ¿cuánto me dijiste? ¿16? Entre 16, sí. Ok. ¿Si eres la número de lista 16? No, soy la 40 y se divide entre 16 para ok. simplificar. Ok, espérame. Deja cambiárselo porque se lo había puesto a la 16. Número 40. Díctame 40 entonces, ¿cuánto queda con la simplificación que ya hiciste? Claro, quedaría, a ver, 9x cuadrado 9x más cuadrado. 20, más 25y cuadrada más 18x menos 50y menos 191 igual a 0. Dios te pague menos 191, Sí. ¿verdad? Igual 0. Sí, menos 100 igual a Y 0. entonces, como dijo su compañera, no es una opción, es a fuerzas. Tienes que simplificar la ecuación, que ya saben que es dividir numerador y miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, y por lo tanto ya me queda algo más decente. Pero eso más decente no quiere decir que sea de algo que no fue tan robusto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta el resultado, pues sí, fue el que están ahí en el ejercicio, pero si se dan cuenta, la robustez obedeció simplemente a que son números muy grandes, pero los conceptos son los mismos.